entiendo que dentro de pocas semanas van a estar viajando a Polonia con Marcha por la Vida y van a visitar sitios en los que fueron, los peores lugares, las peores expresiones de lo que fue la Shoah. Y por lo tanto creo que es adecuado que, ya que hacemos tanto esfuerzo, la escuela, ustedes, los papás y quienes más ayudan a realizar este proyecto de Marcha por la Vida, creo que como personas creyentes en la Torá, creo que invirtamos unos momentos para enfocar este emprendimiento según nuestros pensamientos, nuestras creencias, para que realmente sea enriquecedor en todo aspecto. Mis propios papás, los dos fueron refugiados de la guerra. Los dos nacieron en Alemania, ya fallecieron. Los dos tuvieron que escaparse de Alemania. Sobrevivieron, si no yo no hubiese estado acá para contarles la historia, obvio. Pero los dos lo vivieron. Los dos hablaron poco, casi nada contaron de su vida. Lo sabemos porque averiguamos. Porque cuando yo era chico, era muy poco después de la Shoah, y los que lo habían pasado no hablaban. Sin embargo, ya pasaron los años, aquellos protagonistas, hoy ya casi ninguno queda en vida, pero nosotros que somos los encargados de transmitirlo a las próximas generaciones, es importante que tengamos una cosmovisión correcta respecto a esto. Veish amdal avotenu velanu. Esa promesa que Dios hizo a Abraham es lo que mantuvo a nuestros papás y a nosotros. ¿Saben quiénes son nosotros? Los que estamos acá sentados. Shelo echad bilvad, no uno solo, no un Paró, un Hamán, un Hitler. Amad alenu lejaloteno. No solo uno quiso destruirnos, sino shebechol dor vador, en cada generación. En el 2017 también. Omedim alenu lejaloteno. Se paran en contra de nosotros para destruirnos, para aniquilarnos. ¿Y saben por qué estamos acá sentados tranquilos? Porque Beakadosh Baruj Hu Matzilenu Miyadam. Porque el Todopoderoso nos salva de sus manos. Antes de empezar, voy a hacer la pregunta habitual. ¿Ustedes conocen algún sobreviviente de la Shoah? Y casi siempre dicen, sí, conozco un señor, un viejita que estuvo por acá, que nos contó. Le voy a decir que eso no es correcto. Todos los que estamos sentados en esta habitación somos sobrevivientes de la Shoah. Hitler no quiso matar 6 millones de judíos. Hitler quiso matar a todos los judíos. El 20 de enero de 1942, en Wannsee, cuando fue que se decidió implementar la solución final, en los planes de Hitler ya estaba diagramado cómo llevar a los judíos de Inglaterra a los campos de concentración. Todavía no estaba invadida Inglaterra, pero ella calculaba que próximamente iba a invadir Inglaterra, y así como había llevado, o como estaba llevando a los de Francia, Bulgaria, Rumania, Grecia, Polonia, Rusia, Lituania, Alemania, Italia, los estaba llevando, también a los de Inglaterra los iba a llevar. Que Baruch Hashem nunca llegó a invadir Inglaterra. Baruch Hashem, Erwin Rommel, lo llamaban el zorro del desierto, que estaba a punto de conquistar Palestina, con lo cual también los Yudim de Palestina hubiesen estado bajo dominio alemán. Fue derrotado último momento por Montgomery en la batalla de Al-Alamein. Hitler hasta tenía planes para más adelante hasta destruir a los judíos en las Américas. Pero Akadosh Baruj Hu Matzilenu Miyadam nos salva de sus manos. No es algo del pasado.
En unos momentos en las imágenes vamos a ver imágenes de museos. Existen museos de la Shoah. Ahora, si me dicen que hay museos de los incas, es porque los incas ya no existen. Era una cultura, una civilización de los indios de hace muchos años y por lo tanto se hacen museos para algo que ya pasó. Sin embargo, la Shoah es una de las tantas expresiones que están escritas con perfecta descripción en la Torá y es parte del Galut. Y nosotros, 2017, todavía somos parte de ese Galut. Con lo cual, hablar de esto como si fuera algo solamente del pasado, obviamente es un deseo. Ojalá que nunca vuelva a suceder. Pero no olvidemos, y eso creo que es la forma de mirar correctamente, estamos nosotros todavía dentro del Galut. Y esperamos próximamente que este terrible Galut de 2000 años se termine totalmente. No estamos bien. No es que la Shoah terminó y estamos bien. Estamos en un mundo adverso. No solo adverso porque hay quienes nos odian y nos quieren destruir. Adverso porque las ideas fundamentales que llevaron a la Shoah todavía existen y son aceptadas por la humanidad. Y por lo tanto, si bien la Shoah en sí terminó, no cambiaron las ideas que son básicamente egoístas, donde cada uno solo se fija en lo suyo, siguen prevalecientes. Lo que nos dicen los profetas a nosotros es que cuando venga el Mashiach, lo isá goy el goy jereb, ni una nación tomará lanza, o sea, armas, cohetes, misiles. Lo isá goy el goy jereb. No volverá a ser que una nación trate de destruir a otra nación. Veloy el medú od milhamá, y no va a haber más guerras. Ese es el momento que estamos esperando. Pero para que no haya guerras entre países, no tiene que haber guerras dentro de los países. No tiene que haber guerras dentro de nuestras aulas. No tiene que haber guerras dentro de nuestros hogares, en las comunidades. Solamente cuando haya paz entre nosotros, entre los mismos que estamos sentados acá bajo este techo, entonces va a haber guerra, va a haber paz en todo el mundo y se van a acabar las guerras. Esta es básicamente la idea y ahora vamos a tratar de compartir con ustedes algunas imágenes y algunas reflexiones para que vayamos y viajemos y volvamos enriquecidos y fortalecidos con la Ashkafá de la Torá. Con lo cual, lo que tiene ahí dice la Shoah, primeramente, la Shoah, la pregunta, ¿es algo inédito en la historia o hubo también antes? ¿Es algo que nunca había pasado? Seguramente que sí. Ustedes habrán aprendido historia, conocen sobre los cruzados que destruyeron a los judíos de Alemania y Francia, Inglaterra, en la Edad Media, en el año 1096 y durante los próximos 180 años. Ustedes seguro habrán escuchado de tantas expulsiones, la más famosa siendo con la Inquisición de España en 1492. Habrán escuchado también de los cosacos, que en 1648-49 destruyeron un tercio de los judíos de Europa, de los que había aquella época, y la peste negra y tantas situaciones más que sufrimos en el pasado, con lo cual no es algo inédito. ¿Por qué entonces va a ser la sorpresa? Acá tienen algunas imágenes de la época de los cruzados, cuando tenían que escaparse, las expulsiones que hubo, las masacres que hubo, cuántas veces, una y otra vez durante la historia. ¿Por qué entonces de repente se recuerda más la Shoah? ¿También por qué la Shoah más que otras cosas? Porque es más reciente, porque lo vivieron nuestros abuelos, pero no porque fuera diferente a lo que hubo antes. ¿Por qué se hacen museos? ¿Cuál es la preocupación de la gente en hacer museos para recordar la Shoah?
la gente dice, no, acá está documentado para aquel que lo quiere negar. Y ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Aquel que lo quiere negar, cuando ve los documentos, deja de negarlo? Entonces, el que quiso, ustedes estudiaron en los manuales de castellano, aprendieron sobre los cruzados. Dice todo lo que hicieron, Godfrey Bullion, Ricardo Corazón de León, etc. En algún momento en los manuales está mencionado que masacraron a los judíos. Ya lo negaron. Lo negaron. Negaron a lo que hicieron los cosacos. ¿Acaso cuando aprendieron de Fernando de Aragón y Isabel la Católica de Colón, cuando fue a descubrir América, dice algo que hicieron a los judíos? Que tuvieron que todos abandonar España si no es que querían convertirse al cristianismo. También lo negaron. ¿Y sabes qué? Van a negar esto también. Por lo tanto, para aquel que no quiere la existencia del pueblo de Israel o no quiere reconocerla, va a ser igual. Pues entonces vuelve la pregunta: ¿a quién les sirven los museos y los documentos? ¿Alguna vez tuvieron, no sé, aftas en la boca? ¿Alguno tiene aftas en la boca como yo? ¿Nadie tiene? ¡Qué suerte que tienen! Yo vivo con aftas en la boca. Alguno tuvo callos en el pie, alguno una lastima. Cuando te duele un afta, ¿necesitas un recordatorio que te duele? ¿O te duele solo? No hace falta un recordatorio, ¿verdad? Si el hecho que nosotros no somos naturales de la sociedad que nos rodea, si lo que llaman los valores occidentales nos son ajenos, o sea, que no nos pertenecen, ¿hace falta recordar la Shoah? ¿O es natural que vamos? Si uno camina en la calle con kipá, se da cuenta y siente, y a veces incluso le dicen algo no muy lindo, ¿necesita acordarse de la Shoah? ¿O lo vive todos los días al vestirse distinto, al hablar con otra forma de hablar, al comerciar con una manera más correcta que lo mediocre que hay alrededor? ¿Necesita acordarse o su vida misma le recuerda cada día que somos distintos? En todo caso, eso mismo que dijeron ustedes recién, si fuera que nosotros fuésemos conscientes que como Yehudim somos distintos a la sociedad occidental, no es necesario que se vuelva a repetir. Mirá, acordate la Shoah, que no se vuelva a repetir. Sabemos que debemos ser conscientes continuamente de nuestra condición de judíos. Con lo cual, ese es el punto crítico por el cual yo vine acá. Si uno va solamente, como dicen la gente habitual, para que no se vuelva a repetir, y ahora les voy a mostrar. Había una organización, se llama JDL, the Jewish Defense League, en Estados Unidos, que su lema era Never Again, que nunca vuelva a suceder. Y yo también le digo, yo deseo que nunca vuelva a suceder. La cuestión ¿es un deseo o es una realidad? Y eso vuelve a la pregunta, ¿por qué es importante hablar de la Shoah? Y a nosotros, o sea, ¿cómo entendemos nosotros este desafío? ¿Qué le tenemos que transmitir nosotros a nuestros hijos? La Shoah es algo de pasado, ¿y cómo se evita? Si existe forma de evitar para que no vuelva a ser. Creo que esa es la reflexión. Otra vez, ustedes saben, yo pregunté por qué se recuerda más a la Shoah que otras cosas anteriores. No es porque hubiese habido un cambio o solamente por el número, sino porque nos tomó de sorpresa. Nos sorprendió la Shoah más que cualquier otra masacre o acto de antisemitismo en el pasado. Les voy a decir por qué. Antes, hasta la Revolución Francesa, saben que fue en Francia, eso sabían, en 1789, entonces los judíos no éramos ciudadanos de los países. Los judíos éramos discriminados, éramos diferentes, y por lo tanto los actos de antisemitismo no nos tomaron por sorpresa.
Con la Revolución Francesa vino la emancipación. Desde entonces los judíos tenemos ciudadanía en los países en los que vivimos. Progresivamente Francia, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, así cada uno le fue dando ciudadanía y los judíos empezaron a sentir que somos alemanes, franceses, polacos, húngaros, sentíamos, tenemos documentos, somos del país. Vamos, servimos en las Fuerzas Armadas, defendemos, votamos, somos parte de este país y ahora vamos a ser como los ciudadanos, entre comillas, normales del país. Ya nunca más va a suceder. Nosotros, los judíos que venimos de Alemania, nos sentíamos orgullosos porque Alemania era el país más adelantado en muchos sentidos que el resto del mundo. Alemania tenía las universidades más famosas, los científicos más famosos. Alemania tenía un nivel de analfabetismo menor que el resto del mundo. Alemania tenía a los grandes artistas, los grandes teatros. Era todo lo grande. Alemania era lo mejor. Los judíos de Alemania nos sentíamos superiores a los judíos de otro lugar, porque los judíos alemanes somos alemanes. Yo mismo tengo hasta el día de hoy un pasaporte alemán. Esa fue la imaginación que teníamos de que haber sido aceptados por los países y tener ciudadanía, ya ahora nunca más iba a suceder lo que había venido sucediendo los últimos 1800 años. Esa fue la sorpresa. Eso fue lo que nos tomó totalmente no preparados. Éramos parte de la sociedad la mejor. Contribuíamos, participábamos de ese país. No era un país donde la gente no era Tarzán de la selva. Era gente preparada, doctores, científicos. Nunca jamás un país donde toda la gente era tan culta podría ser tal semejante barbarie. Eso es lo que nos tomó de sorpresa y por lo tanto fue esto. Había un rab llamado Rab Meir Simcha de Dvinsk que escribió un libro Meshech Chochma. Tengo el original en mi casa. Ese libro fue publicado varios años antes de la Shoah. Él mismo falleció 10 años antes y el libro lo escribió cuando era joven. En ese libro, en Parshat Bejukotai, Rab Meir Simcha habla sobre lo cíclico de nuestra historia. Cíclico quiere decir cuando las cosas se vuelven a repetir, y entonces en el texto ahí él pone, perdón, lo rojo, lo más importante no se nota tanto, pero él cuenta así. Escuchen bien, le voy a traducir al español lo que dice ahí en hebreo. Dice Rab Meir Simcha: cada vez que llegamos a un país nuevo, llegamos a Francia, llegamos a España, llegamos a Alemania, llegamos a Argentina, los primeros que llegan acá no encuentran nada, son refugiados, son pobres, vinieron escapándose del lugar donde vivían antes, tienen que construir todo de la nada, tienen que empezar a construir sinagogas, escuelas, yeshivot, mikvaot, cementerios, kashrut, todo de la nada, con mucho esfuerzo. Empiezan a levantar cabeza, empiezan a conocer la idiosincrasia del lugar, la cultura, para poder ambientarse, para poder vivir. Educan hijos. Ya los hijos ya nacieron en ese lugar, ya están más, ya están mejor. Y los chicos siguen construyendo más y más. Llega la tercera generación. La tercera generación ya creen que son del lugar. Ya saben que el abuelito hablaba con un acento extranjero, era de afuera. Ya se sienten, si es argentino, con la camiseta celeste y blanca. Si es brasilero, tendrá camiseta, supongo, verde y amarilla. Si será, no sé, italiano, será verde, blanca y roja. En cada lugar siente ya que es del país. Se olvida de que en el fondo somos Yehudim, y que, como dice en el texto, que la ciudadanía del lugar es Kalbush Yahalof. Es como la ropa que me la pongo y me la quito. No soy yo. Esto es mi saco. Ni esto es mi corbata. Esto no es Daniel Oppenheimer. Es la corbata. Yo, ni siquiera el cuerpo. Yo soy mi esencia, mi pasado, lo que yo soy Yehudí. Y lo otro es únicamente pasajero. Los Yehudim de Alemania
Entonces, como dice, se sienta ahí, Veyehashev Lezrach Ranan, se siente como si fuera un ciudadano común del lugar. Y Azov Limudei Dato, deja el estudio de su propia religión, Lilmod, para aprender idiomas, no digo por el idioma, por la cultura. Aprende las cosas malas y no aprende las buenas. Yachshov cree que Berlín y Jerusalén, ya cree que Berlín ya llegó, no está esperando que llegue, que nos va. No, por favor, Berlín es lo más, ahí somos nosotros. Así tal cual era el pensamiento. Que también dice, Asyavo, va a venir Ruach Soabazar, va a venir una tormenta. Yaakor Otomi Giz'o, lo va a arrancar de cuajo, como un árbol que lo lleva así una tormenta. Vianejeno le goy merajok, lo va a llevar lejos, hacerlo la madre sonó, a lugares donde no conoce el idioma. Me acuerdo, todos los ancianos, la gente grande, cuando yo era chico, todos hablaban castellano mal, hablaban alemán, ¿está bien? Y edad Kihuger se va a acordar que somos extranjeros. Le sonó Sfat Kochenu, nuestro idioma, nuestra cultura es el Yahdut, el Shulchan Aruch, no el gol, el domingo, el campeonato, el torneo, no. O le Shonot Azarim y otras son Kalbush Yahalov. Es como la vestimenta que se va cambiando. Y nuestro origen es Geza Israel, estamos arrancados, estamos parte de lo nuestro, es nuestro origen, nuestra raíz está en el Yadut. Eso es lo principal del viaje. Si no aprendimos esto es lo que veo antes de la Shoah, varias décadas antes. ¿Era profeta? No era profeta. Estudió Torah y miró y estudió nuestra historia. Miró lo que estaba pasando, y cuando pasa una cosa una vez, dos veces, tres veces, no hace falta ser profeta para darse cuenta que estamos repitiendo el mismo error. La Shoah no es para aprender del pasado, sino es para saber qué hacemos nosotros en el presente donde estamos nosotros. Pues entonces, si ya tenemos esto, ¿qué debemos nosotros aprender de la Shoah? ¿Qué lecciones nos deja? ¿Que los alemanes fueron malos? No hace falta, ya tenemos clara. Hay varias enseñanzas. Una enseñanza fundamental de ir a la Shoah, de ir a la marcha por la vida, es acordarse la resistencia espiritual, los Yudim que no sucumbieron, no dejaron de cumplir mitzvot aún en las peores circunstancias. Durante el levantamiento del gueto de Varsovia, ya estaban bombardeando, estaban acechando alrededor del gueto los nazis, y entraban y salían como querían. Había un grupo que decidió que, como estaba por llegar Pesach, iban a fabricar sus propias matzot. No había fábrica de matzot como las nuestras, así de máquina, era todo a mano. Se juntaron un grupo y había uno que lo lideró, y como hacen matzot los que hacen los Hasidim víspera de Pesach, mientras hacían las matzot, con mucho esfuerzo, con peligro de vida, estaban cantando Betzet Israel Mitzrayim, el segundo capítulo de Halel. De repente entraron los nazis. Todos se quedaron congelados. ¿Quién es el responsable de todo esto? De inmediato salió esa persona, no quería que lastimen a los demás, y se dio a conocer que él había sido el organizador de todo. Le empezaron a pegar con los palos que tenían ahí, palos de amasar, lo dejaron en el piso moribundo y sangriento. Y se fueron. Se acercaron los demás que querían asistirlo mientras estaba muriendo, y escucharon que estaba murmurando algo. ¿Y qué estaban murmurando? Los pasajes, los psukim de Betzet Israel Mitzrayim. Aún bajo los palos, aún bajo las ametralladoras, hubo muchos de nuestros queridos hermanos que no abandonaron y no claudicaron en su férreo pensamiento, ideología, en su fe en Akadosh Baruj Hu. Esa es una de las grandes enseñanzas. No se dejaron humillar. Podían golpear nuestros cuerpos,
pero no podían destruir nuestras almas. Eso una y otra vez, cuando le cortaban las barbas. En la imagen de abajo, cuando, no sé si alcanzan a ver todos ahí con las estrellas, cuando están encendiendo en el gueto la Hanukkah para no dejar de celebrar Hanukkah. Segundo, durante la Shoah hubo grupos en distintos lugares. Desde Marruecos, famosa la familia Reichmann, que se ocupó de mandar parcelas, paquetes desde Estados Unidos también no sabían, nadie entendía bien lo que está pasando en Europa, sabían que lo estaban pasando mal y se ocupaban de poder rescatar a quien fuera, pagando para salvar vidas de Yudim y mandando alimentos para aquellos que estaban mal. Existía entre todos los Yudim del mundo un sentimiento de solidaridad, de afinidad, de empatía, de sentir que el que está ahí es mi hermano, aunque no lo conozca, aunque esté a miles de kilómetros, es un yudí y es mi hermano y tengo la obligación de ayudar. Hubo gente que no se acostó en su cama, dormía en el piso, sabiendo de que cada día quería sentirse solidario con aquellos que estaban sufriendo. Tercero, como dijimos al comienzo, no olvidar que estamos en el Galut. Todo eso que ven ahí, aún la gente que le gusta, no es nuestro. Es como la ropa que nos ponemos y nos quitamos. Nosotros somos Yehudim y sea donde estemos en el mundo, sea donde estemos en el momento de la historia, somos Yehudim y todo lo demás es únicamente pasajero. Eso es fundamental. Hay muchas preguntas que siempre quedan pendientes. ¿Y por qué? ¿Y por qué murieron los niños? ¿Y por qué murió gente inocente? Esa pregunta no tenemos nosotros respuesta acá entre los humanos. Esas preguntas solamente aquel que tiene acceso al sitio, el que tiene el password al sitio de Dios, él puede preguntar ahí. Y no es una pregunta nueva. El libro de Kohelet la pregunta, y Jezquel la pregunta. En la línea de la Gemara dice que Moshe Rabbeinu preguntó, ¿por qué hay tzadik berralo? ¿Por qué hay gente justa que le pasa mal? Porque nosotros únicamente vemos una parte, algo parcial, no vemos la totalidad. Los seres humanos somos humanos, no somos Dios. Decía Ibn Ezra sobre esa clase de preguntas, Ilo yedativ haitiv. Si yo supiera lo que sabe Dios, yo sería Dios. No soy Dios y no tengo las respuestas de Dios. Con lo cual, si uno cree que inventó preguntas nuevas, no son nuevas, son las preguntas que los seres humanos tenemos desde que existen seres humanos. Caín mismo, hijo de Adán, sintió que el mundo era injusto. No sabemos, no entendemos y no tenemos preguntas sobre eso. Nuestra tarea como Yehudim, que estamos en Galut y que hay preguntas a las cuales no tenemos respuestas, nuestra es únicamente una cosa. Estamos en Galut, es un decreto y parte de todo lo que van a ver es parte de la gzeirá de estar en Galut. ¿Y cuál es nuestra tarea? Ser mejores cada día. Acusar a los alemanes de lo que hicieron, acusar al resto del mundo que se quedó callado, que no permitió la entrada de Yehudim a ningún país. Argentina no los recibía, Estados Unidos no los recibía, los ingleses no permitían que entre a Palestina, Yehudim que iban en barcos, los que pudieron escaparse de un lugar a otro, como el Sturma y como otros, y que tuvieron que volver otra vez hacia Alemania y que terminaron destruidos por el silencio de un mundo que fue cómplice con los nazis en su momento y que recién después que había terminado la Shoah, ahí se acordaron y se dieron cuenta. Entendamos y volvamos a donde habíamos comenzado. Cuando leamos en la Agadá de Pesach, Shelo Echad Bilbad, no es algo de que uno ve del pasado de una vez. Vino sucediendo 2000 años. Nos tomó de sorpresa la Shoah porque pensábamos que viviendo en un mundo democrático como era Alemania, Hitler fue elegido
democráticamente, fue votado por el pueblo alemán. No fue uno que tomó por la fuerza, fue aceptado por el pueblo, por un pueblo que era adelantadísimo, que tenía los mejores científicos. Lo eligieron a él. Donde menos uno pensaba que iba a suceder, ahí sucedió. Para dejarnos unas cuantas lecciones. No olvidarnos que lo nuestro, más allá, si uno es gran intelecto, poco intelecto, gran científico, poco, gran artista, poco, acordarnos cuál es nuestra esencia, quiénes somos nosotros, nuestro pasado, nuestro futuro. Eso lo vamos a decir en el Seder de Pesach. Eso cuando Bezat Hashem cada uno forme su hogar, es lo que va a tener que transmitir a sus hijos. Bezat Hashem, que viajen bien, Setchem Shalom, Ubahem Shalom, que vayan y vuelvan bien. Pero no se olviden cada día que estén, no se olviden de ese párrafo de la Gadá. Veis, Shamda, Shelo Echad Belvad, no fue uno, no fue algo singular, fue algo que vino siendo y que ojalá nunca vuelva a suceder. Pero las lecciones que nos deja a nosotros son lecciones eternas de la fuerza Am Israel. Solo cierro con una historia, otras tantas historias auténticas. El Rebbe de Blujev estaba en Bergen-Belsen. Un día trajeron a una mujer con su bebé, y a los bebés y mujeres embarazadas eran los que peor sufrían ahí, porque le hacían toda clase, aparte de los experimentos y todo. Con lo cual, entonces esa mujer judía que venía con un bebé recién nacido, tenía pocos días, entonces estuvo pidiendo a Messer, que le traigan un cuchillo. El Rebbe de Blujev corrió hacia esa mujer y le dijo, pensó que quería suicidarse, como también pasaba, a veces la gente no aguantaba, no quería ver cómo le matan al hijo. Y entonces dijo, mira, le empezó a explicar a ella en Yiddish, mira, aunque suframos, tenemos que hacer todo lo posible por sobrevivir. Si nos hacen, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Vino corriendo un nazi que pensó que quería disuadirla de no suicidarse. Y entonces lo golpeó al Blujev Rebbe y dijo, ¿qué te dijo? La mujer dijo la verdad, que le dijo que no, que tenemos que sobrevivir, que tenemos que portarnos bien. El esposo le contó así como que no, que al contrario, que tenemos que... El alemán pensó que la mujer se iba a suicidar, entonces pensó que era cobarde, sacó un cuchillo y se lo dio a la señora. La mujer vio el paquetito, abrió el paquetito donde estaba el bebé, tomó el bebé en la mano y dijo, Hashem, me diste un bebé que es Yehudí, te lo quiero devolver a vos, Yehudí. Hoy tiene 8 días. Baruch atah Hashem Elokeinu melech asher kidshanu v'tzatav v'tzivanu ala milá. Y le hizo la mujer Brit Milá a su hijo. Para eso quería el cuchillo. Esa es la fuerza de Am Israel. Eso es lo más brillante de todo. Pudieron hacer con nuestros cuerpos, pero no pudieron hacer con nuestras almas. Y eso es lo que nos tiene que quedar de este viaje. Muchas gracias.